Y Joseba Peña en el control de sonido. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Es el clásico que nunca falla en una campaña de autonómicas, como si siempre estuviéramos de paso y tuviésemos que analizar en qué punto nos encontramos. Aunque no para todo el mundo. Según el CIS, preguntados los vascos por la opción territorial que preferimos, la respuesta más elegida es un estado de las autonomías como el actual. Y el sentimiento personal más extendido, sentirse tan español como vasco. No está entre las principales preocupaciones de la población, pero el debate territorial es uno de los que más polariza a nuestros políticos. Así que casi hasta las 8 escuchamos a los candidatos en esta ventana Euskadi. Presento a los invitados a este debate por el PNV, José Erkoreka. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Arratsaldeon, muy bien. Por EH Bildu, Iker Casanova. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien, Arratsaldeon. Elkarrekin Podemos, IU, Jon Hernández. Arratsaldeon. Arratsaldeon. PSE, Euskadiko Ezkerra, José Antonio Pastor. ¿Qué tal? Arratsaldeon. Y PP y Ciudadanos, Carmelo Barrio. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Empezamos. Les decía que según el CIS, la opción más respaldada por los vascos es que se encuentran más o menos a gusto en este momento. ¿Ustedes también a qué aspiran? Primera pregunta, un minuto para cada uno. Josu Erkoreka, empezamos por usted. Bueno, en materia de autogobierno, el Partido Nacionalista Vasco apuesta por un acuerdo viable, sólido y con futuro. En Euskadi, como es perfectamente conocido, toda modificación del marco de autogobierno tiene que pasar por un doble consenso. Uno aquí, en el Parlamento Vasco, lo más amplio y transversal posible. Uno segundo, en el Congreso de los Diputados. Aparte, por supuesto, del obligatorio refrendo de la ciudadanía vasca, que este sí que es insoslayable, ¿no? Bien, para hacer este recorrido tenemos un punto de partida y tenemos un itinerario. El punto de partida tiene que ser necesariamente los trabajos desarrollados en el seno de la ponencia de autogobierno, donde entre otros hay un documento base, fruto de un esfuerzo de aproximación llevado a cabo por 3 grupos parlamentarios, 146 artículos con amplios consensos, aunque todavía con algunas discrepancias, y además está abierto a nuevas incorporaciones. Y por lo que respecta al itinerario, hay un acuerdo de investidura firmado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, donde se contiene un punto, el artículo 4, que contempla un compromiso para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias de cara a dar una solución para el nuevo Estatuto Vasco, atendiendo a las identidades nacionales diferenciadas. Iker Casanova, EH Bildu. En la política actual se tiende a veces a identificar a Euskal Herria Bildu con una única de las tradiciones políticas que compone la coalición, en concreto con la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que a veces malintencionadamente, ¿no? Y desde ese punto de vista se nos encasilla como una formación que siempre hemos sido antiestatutaria. La realidad es que en Euskal Herria Bildu hay gente que en el año 78 apostó por el estatuto y hay otros que en su momento, o la tradición política a la que pertenecemos, se opuso, ¿no? Pero lo que hay unanimidad es que a día de hoy, en el año 2020, el estatuto actual no es un instrumento válido, es un instrumento que establece unas relaciones jerárquicas en las cuales el Estado decide y nosotros tenemos lo que el Estado graciosamente nos concede. Es un estatuto además de quita y pon, como hemos visto en casos como el 155 en Cataluña y también durante la última gestión de la pandemia, y evidentemente es un traje que en el mejor de los casos se nos ha quedado pequeño, si es que no ha sido pequeño siempre, ¿no? Y por tanto la mayoría de las fuerzas políticas plantea su modificación. Euskal Herria Bildu plantea esa modificación en 2 momentos. En un primer lugar, una conclusión definitiva de las transferencias del Estatuto de Gernika, y en segundo lugar, la construcción de un nuevo estatus, también un nuevo estatuto que tenga 3 elementos. Primero, derecho a decidir el futuro y el presente de este país. Segundo, bilateralidad real e igualdad con el Estado. Y tercero, un marco competencial amplio y blindado. Elkarrekin Podemos, IU, Jon Hernández. Pues Elkarrekin Podemos Izquierda Unida considera que en estos momentos el modelo que tenemos, el modelo de la Constitución del 78, sufre un agotamiento y que nuestro estatuto de autonomía pues tiene que ser también renovado porque pues lleva ya 4 décadas sin renovación, ¿no? Nosotros pensamos que el actual modelo que tenemos, hemos visto como multitud de derechos que recoge no se cumplen, son papel mojado, que además la Constitución pues se reformó de aquella manera de la noche a la mañana por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, y vemos también que la piedra angular de este modelo, que es la monarquía, pues está salpicada de importantes casos de corrupción, ¿no? Y el modelo territorial, pues también hemos visto en los últimos años que no da respuestas a las necesidades de la realidad social de un Estado que es un Estado plurinacional, ¿no? Y a partir de aquí, por lo tanto, pues nosotros pensamos que en este momento hay que abordar 2 cuestiones. Una, un futuro modelo constitucional que pueda encajar de una manera más amable la realidad plurinacional de España, y luego renovar nuestro Estatuto de Autonomía con nuevos derechos porque se ha quedado ya muy anquilosado. Sí. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, José Antonio Pastor. Bueno, primero decir, que ya lo decía la presentadora, que el tema territorial no es precisamente el que más preocupa a los ciudadanos vascos, especialmente en una situación como la que estamos, ¿no? Pero es evidente que es un tema importante para nosotros, ¿no?
Nosotros queremos poner en valor lo que ha supuesto el Estatuto de Gernika. Parece que de algunas intervenciones se desprende que no ha servido para mucho, ¿no? Pero yo creo que ha funcionado con defectos, con problemas, pero que ha sido un acuerdo de éxitos, un pacto entre diferentes, un pacto entre territorios, entre vascos, entre los territorios vascos con el Estado. Eso es lo que nosotros apostamos, un gran pacto, un gran consenso que agrupe al mayor número de sensibilidades políticas, si fuera posible, a todas, ¿no? Es verdad que no se ha completado, es verdad también, por otra parte, que con este gobierno se ha alcanzado un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco de realizar las transferencias pendientes, entre ellas la más importante de las materias pendientes, que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En cuanto a la ponencia de autogobierno, nosotros hemos mantenido discrepancia. Nosotros pensamos que se puede avanzar, pero pensamos que los métodos que se están poniendo en marcha en el texto de esa ponencia no responden a la realidad legal que va a hacer posible que un texto como este salga adelante, ¿no? En una concepción federal del Estado, que es la que nosotros pensamos que debe recogerse también en el Estado. Y cerramos esta ronda con Carmelo Barrio, Partido Popular Ciudadanos. Sí, pues somos seguramente la comunidad autónoma con más poder, con más competencias, con más capacidades descentralizadas del mundo. Nuestra Constitución del 78, nuestro Estatuto de Gernika, nuestra singularidad institucional y política, la foralidad, el concierto económico, nos dan a los vascos un marco muy estable de convivencia democrática, de avance económico, social impresionante. Nos han desarrollado como nada en nuestra historia. Para el Partido Popular y Ciudadanos, seguir avanzando por esa senda es el marco de actuación. Nadie puede asegurar en este momento un marco que dé más confianza y equilibrio que el que tenemos. Y las apuestas por el cambio, ¿a qué apuntan? A más rupturas, a más desconfianza, a incertidumbres, o sea, a lo contrario, ¿no? En cualquier caso, si algo hay que reformar, será fortalecer las competencias de los territorios forales para afianzar nuestro sistema institucional, no la pretensión de un nuevo centralismo vasco. Yo creo que esa es la senda y negociando. El estatuto es algo vivo sobre el que se puede negociar permanentemente. ¿Algo que apuntar de esta primera intervención? Bueno, siendo Córeca, un tópico radicalmente falso ese de que la autonomía vasca tiene el nivel de competencia superior a todo el mundo, hay infinidad de ejemplos a lo largo y ancho del mundo de comunidades autónomas de entes infraestatales que tienen muchas más competencias que la nuestra. Sin embargo, es verdad que el Estatuto de Gernika y el autogobierno que inaugura tiene ahora más consensos que nunca aquí en Euskadi. Nunca hemos visto esto, que desde la izquierda abertzale se reivindique también la tradición estatutista, que siempre han opinado de ella. Y es verdad que el Partido Popular se niega radicalmente a su desarrollo, ¿no? Ha promovido en el Senado iniciativas para que no se lleven a cabo las transferencias todavía pendientes, pero es verdad que también lo sigue reivindicando. Tendrá su manera de reivindicarlo, ¿no? Señor Casanova. Sí, sobre la importancia que la ciudadanía da o no a este tipo de cuestiones, a veces las encuestas, pues bueno, no sé si son fiel reflejo de la realidad. Cuando sale este tema se ve que hay pasión y que es uno de los temas que realmente más preocupa y ocupa a la ciudadanía. Y además, si formuláramos las preguntas de otra manera en las encuestas, quizás tuviéramos otros resultados. Por ejemplo, ¿le gustaría a usted que el salario mínimo se pudiera establecer aquí en función de las necesidades económicas y de la voluntad política de la mayoría de la sociedad vasca? Pues quizás la gente diría que sí, ¿verdad? Y eso está relacionado con el autogobierno, porque el autogobierno, el derecho a decidir, no es qué bandera vamos a poner en el ayuntamiento, si ponemos más grande la icurriña o la española, sino dónde vamos a tomar las decisiones y en función de la voluntad democrática de quién se va a articular la sociedad vasca. En fin. John Hernández. Decías tú en tu introducción que quizás no es lo que más preocupa a la gente, pero que sí que polariza, ¿no? A los políticos, has dicho. Yo creo que polariza también a la sociedad, y eso es un reflejo de que es una cuestión política que no está resuelta. Y de este debate dependen muchísimas de las cosas que sí realmente preocupan a la gente, como puede ser el empleo, como pueden ser los recursos sociales. A nosotros el tema de las competencias nos parece importante. El Estatuto de Gernika está para cumplirse, pero también hay que poner sobre la mesa para qué quiere uno competencias. A nosotros lo que nos preocupa es qué tipo de políticas queremos hacer con aquellas competencias que queramos reclamar. José Antonio Pastor. Sí, bueno, yo cuando decía que en este momento no era la preocupación más importante la del Estatuto, lo sigo manteniendo. No digo que no sea importante para la ciudadanía vasca, digo que en este momento concreto de nuestra historia, con una pandemia enorme a nivel mundial y con un aviso de crisis económica, no es precisamente lo que está en la cabeza de los vascos en primera fila, ¿no? Por otra parte, el Estatuto tiene grandes capacidades de transformación, especialmente sobre el tema de capítulos sociales. No aprecié yo en la ponencia de autogobierno que hubiera grandes diferencias. Había una coincidencia amplísima en que el capítulo de derechos sociales de los vascos debía desarrollarse en el contenido
del Estatuto de Gernika. Y Carmelo Barrio, cerramos esta parte. Bien, hoy no se pueden dar pasos atrás, es decir, y nosotros pues reivindicamos el marco institucional que tenemos, ¿no? El Estatuto de Gernika y la Constitución. Es que no hay ninguna otra alternativa. El Estatuto de Gernika es algo vivo, no se ha desarrollado como nada en nuestra historia y lo puede seguir haciendo perfectamente. Y 40 años, pues está bien, es una ley joven, es una ley dinámica y en evolución. Decía Carmelo Barrio que no se pueden dar pasos atrás. He visto arquearse alguna ceja por aquí. Pero podíamos hablar precisamente de cómo es la relación Euskadi-Madrid, porque a diferencia del debate de hace 4 años, esta vez el Gobierno central sí ha transferido 7 competencias en esta legislatura. En la pandemia hemos aprendido el término cogobernanza, pero también hemos aprendido el de mando único. Señor Casanova. Decía el señor Carmelo Barrio ahora que el Estatuto es una ley joven. En términos de leyes, 40 años, una persona quizás sí, una ley yo creo que ya bastante talludita, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el recorrido histórico que ha tenido esa ley, en el cual, bueno, pues se acuerda algo hace 40 años y 40 años después todavía estamos exigiendo que se cumpla lo acordado, ¿no? Y desde luego lo que Euskal Herria Bildu no va a hacer es valorar como un avance el hecho de que se cumpla el Estatuto del 79. Evidentemente hemos visto en esta crisis, pero también antes, la época de Rajoy, por ejemplo, porque bueno, ahora tenemos este gobierno, es más amable para los intereses de este país y así lo reconocemos y de hecho hemos contribuido de forma indirecta que exista este gobierno. Es más amable, pero puede ser que haya otro gobierno. Y lo que no puede ser es que los derechos de este país estén en función de qué gobierno haya en Madrid y qué mayorías haya en Madrid. Yo creo que un estatuto que genera unos derechos de quita y pon y un autogobierno de quita y pon es un estatuto y unos derechos de pin y pon. Y nosotros lo que queremos es seriedad, blindaje, bilateralidad y derecho a decidir. John Hernández, ustedes están ahora en el Gobierno de España. Sí, bueno, yo no creo que haya habido ningún proceso recentralizador con el mando único. Creo que la gente ha entendido perfectamente las necesidades imperosas que había en este momento y que tenemos un modelo que tiene que ser revisado y nosotros apostamos por un modelo constitucional que garantice cuáles son las competencias de cada institución y cada ente, ¿no? Tenemos que ir a un Estado donde exista una gobernanza real, donde cada entidad, en este caso la entidad de Euskadi, que es una entidad nacional y que tiene que ser reconocida como tal por un Estado que es plurinacional, tiene que tener su grado de competencia y tiene que también tener su grado de corresponsabilidad con el conjunto del Estado, ¿no? Nosotros queremos una Euskadi soberana dentro de un Estado español al servicio de la mayoría social de la gente trabajadora. Desde el Gobierno central también, José Antonio Pastor. Bueno, yo no hablo exactamente desde el Gobierno central. Yo creo que es verdad que probablemente durante la historia del Estatuto se ha mercadeado demasiado con las competencias del Estatuto y se ha usado, porque el Gobierno vasco también se usaba como método de negociación, te doy más competencias o menos competencias, te doy más votos, menos votos. Ahora, la acusación de nuevo centralismo, recentralización, yo no la puedo admitir porque estamos hablando de una circunstancia tan absolutamente excepcional a nivel planetario que hacer comparaciones con otras épocas de la historia es absolutamente exótico y fuera de lugar, ¿no? Estaba muy acotado al estado de alarma e incluso antes de acabar ya se transfirió la capacidad de decisión, especialmente a Euskadi, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es la capacidad de desarrollo del Estatuto, que sigue estando intacta y que yo apuesto por una concepción federal del Estado en el que, en igualdad de condiciones, en esa cogobernanza que ahora se ha puesto de moda, se puedan articular la base de poder que tiene cada una de las instituciones. Carmelo Barrio, ¿ha habido mercadeo, como decía José Antonio Pastor? Pues yo creo que no, yo creo que ha habido un proceso de convivencia legal, o constitucional, estatutaria, pues normal en las sociedades democráticas, bueno, que tiene sus vicisitudes, pero que forma parte de la negociación además entre gobiernos democráticos, ¿no? Lo que sí que existe y lo que conocemos todos es la obsesión nacionalista en relación con la ruptura de España, ¿no? Y eso, bueno, pues eso tiene que marcar unas claves políticas, bueno, de pose, pero lo cierto es que asentada en la historia común y centenaria, la vinculación entre el País Vasco y España, pues es esencial, ¿no? Y además ha sido buena para todo nuestro desarrollo y además nuestras vinculaciones están con todo nuestro entorno permanentemente trenzadas y además tenemos un proyecto común que se llama la Unión Europea y además es que nuestra dependencia económica es la que es, nuestro desarrollo industrial, las comunicaciones e infraestructuras, el sistema de pensión y desempleo en esta tierra, esas son las claves que han asentado nuestro sistema y eso es lo que queremos seguir desarrollando. Sí. ¿El PNV quiere romper España?
A ver, la preservación del autogobierno vasco ha supuesto un pulso permanente con el gobierno central. Desde el principio, si atendemos a la historia de las reivindicaciones de las transferencias pendientes, data de la época de Garaikoetxea Lehendakari y Mario Fernández Vicelehendakari, que los más jóvenes ni les conocen. Esa pulsión, que es permanente, responde a una pulsión recentralizadora permanente que a veces tiene impulso político, pero que en muchas ocasiones, y además de manera creciente, procede de una estructura burocrática y consolidada en el Estado, que tiene muy clara la idea de que las comunidades autónomas tienen que acabar siendo una especie de entes locales subordinadas prácticamente en todo a lo que se dicta desde el gobierno central. Y eso se traduce primero en una negativa a cumplir el Estatuto de Gernika 40 años después. A mí me parece un plazo inasumible. Si estuviéramos hablando de un código penal que no se ha aplicado durante 40 años y dijéramos que bueno, la ley es joven y todavía pues se pueden seguir cometiendo delitos, estaríamos diciendo que es una barbaridad. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Pero luego ocurre que día tras día se aprueban leyes recentralizadoras que van erosionando poco a poco, con el aval del Tribunal Constitucional, lo que es el autogobierno, ¿no? Sobre la pandemia que venías diciendo, a ver, yo no pongo en cuestión, creo que nadie puede poner en cuestión ahora que ha habido un asalto a las competencias autonómicas en materia de salud. No entro en si eso era necesario o no era necesario. También el 155, según algunos, era necesario. Yo creía que no. Yo creo que ese asalto se ha producido clarísimamente y que, bueno, después se ha ido aflojando poco a poco, pero otros países como Alemania, por ejemplo, han respondido a la pandemia no con menos eficacia que España, pero a través del sistema Señores Hernández, Pastor, ¿ha habido un asalto a las competencias de salud? No es cierto. También había un mando único en Alemania en materia sanitaria. No. Otra cosa es que se establecía la cogobernanza con los Länder. Desde el principio. Vale. No al final, cuando no había más remedio. Bien, pero eso no significa que tú estés vulnerando las competencias autonómicas. No. Significa que aquí estábamos en una situación absolutamente dramática que conllevaba la necesidad de coordinar y establecer servicios y requisitos comunes para todo el territorio. Sí, que se podían hacer con el ejercicio de las competencias lo que duró. Y visto lo que ha pasado con alguna comunidad autónoma, ¿cuánto mejor ha sido con el mando único? Señor Hernández, quiero escucharle también a usted. No compartimos que haya habido ningún tipo de asalto. Seguramente se pueden haber hecho las cosas mejor, pero no compartimos que haya habido ningún tipo de asalto. Y además, las competencias que ha tenido el gobierno vasco también hemos visto en algunos ámbitos cómo podían haber hecho otra serie de cosas y no las han hecho. Yo creo que también esto se está haciendo un poco de política con esto. 30 segundos para el señor Casanova y Barrio. Sí, no, yo creo que en esta crisis al Estado le ha saltado una pulsión centralista y militarista indudable, ¿no? Esas ruedas de prensa llenas de generalotes con sus medallas y ese exceso, porque evidentemente aquí tenía que haber coordinación y estamos en una emergencia de cuestión de vida o muerte y por tanto tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo, tenemos que tragarnos todos un poco los orgullos, pero coordinación no es igual a imposición. Tiene que haber un diálogo previo y luego se pueden tomar decisiones en común, incluso puede alguno tener que tragarse decisiones que no le hayan gustado mucho, pero tiene que participar en todo el proceso de toma de decisiones y no tiene que llegar al final una comunicación que te diga tú haz esto o tú haz lo otro, y es lo que ha pasado. Carmelo. Hombre, que haya un mando único en un momento de crisis es algo que tiene que ser positivo, porque es una labor no de imposición, sino de coordinación. Otra cosa es que el gobierno vasco pues ha estado todo el rato a la defensiva, ¿no? Desconfiando. Y también es otra cosa es que el mando único se haga con eficacia y con buena gestión, y eso no lo ha hecho Sánchez. Perdona, Carmelo, el gobierno vasco y todas las comunidades gobernadas por el PP también, que yo he estado en las conferencias de presidentes todos los domingos, todas. Sí, y también luego el gobierno vasco también podía haber aplicado aquí esa cogobernanza y haber hablado, dialogado y establecido una mesa con el resto de partidos para que todos pudiéramos. ¿Hemos vulnerado competencias de los territorios históricos o qué? ¿Hemos arrancado habéis tenido un mando único en vuestro espacio competencial en el que no habéis contado con nadie para nada. ¿El del gobierno? Lo dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bueno, habíamos dejado el tema en la pandemia, estábamos hablando lógicamente de autogobierno en este debate. Hablando de la pandemia, en la pandemia se han visto a las diputaciones forales tomar decisiones diferentes con el tema de las residencias. Ahora tenemos que abordar el tema de la fiscalidad, supongo tarde o temprano. ¿No podríamos dar un vistacito también un poco a cómo está el reparto competencial interno en la comunidad autónoma vasca? ¿Cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, sin renovar la ley de aportaciones? Sin hincarle el diente de verdad a ese debate. John Hernández, empezamos por usted. Sí, bueno, la ley de aportaciones, incluso yo hablaríamos de empezar una reflexión también sobre la LTH. Para nosotros lo fundamental sería que garanticemos que en Euskadi el nivel competencial sirva para garantizar una igualdad en derechos y en obligaciones de todas las ciudadanas y los ciudadanos.
Y en ese sentido nos parece que una de las cuestiones fundamentales es el nivel competencial municipal, ¿no? El de los ayuntamientos, que es el que, digamos, la institución más cercana a la ciudadanía, ¿no? Y luego nos parece fundamental, no solo en estos momentos tras la pandemia, la cuestión fiscal. Llevamos 4 años planteando esto desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida, y desde luego, hasta ahora, desde luego, hemos caminado en la dirección contraria. José Pastor. Bueno, yo pienso, y así lo hicimos ver con una proposición de ley sobre modificación de la Ley de Territorios Históricos, que es importante abrir una reflexión en este país también sobre su articulación interna, ¿no? Racionalizarla. Entendemos que hay desajustes. Coincido con lo que decía el señor Hernández respecto a que las entidades locales, los ayuntamientos, tienen que tener probablemente un mayor protagonismo, y también el gobierno vasco, especialmente en el capítulo de armonización fiscal, ¿no? Que aunque sobre el papel y sobre el espíritu parece que tiene, nunca se ha aplicado. Se ha dejado siempre que las diputaciones, pues en fin, trajinan entre ellas y lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero es que además estamos hablando ahora de un momento en el que, sin duda alguna, va a haber que hacer un esfuerzo económico extraordinario para atender las necesidades de la pandemia, ¿no? La fiscalidad tendremos que hablar otro día. Señor Barrio. Sí, hay que fortalecer el régimen foral de los territorios históricos, ¿no? De la voracidad del gobierno vasco. Está bien claro que ha sido un fracaso clamoroso de gestión política, institucional y económica del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, que controla el gobierno vasco y las 3 diputaciones forales desde hace años, y ha sido incapaz de armonizar y aprobar un nuevo sistema de reparto equitativo y justo de recursos. Y desde el Partido Popular y Ciudadanos defendemos una nueva ley de aportaciones, de forma que las diputaciones forales, que los ayuntamientos, pues gocen de una financiación suficiente y adecuada, ¿no? Y el señor Erkoreka, hay que decirle por qué Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pierden con la gestión del PNV. Es que en este momento es incomprensible y lógicamente eso nos desatasca de muchos problemas que tenemos al nivel más cercano a los ciudadanos en relación con nuestras instituciones. Pues el señor Erkoreka le está escuchando. Bueno, se ha hablado primero de la autonomía municipal. Yo creo que a partir de la aprobación de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, en la pasada legislatura, los municipios vascos son los que tienen mayor autonomía local, sin ninguna duda, de todo el conjunto del Estado español, sin ninguna duda. Con respecto a los mecanismos de duplicidad que se ha hablado, es verdad que esa ley contempla también ya algunos mecanismos para ir modulando y limitando el ejercicio por parte de los municipios de competencias cuya titularidad corresponde a otras entidades. Y se tramitan todos los meses decenas de procedimientos de ayuntamientos que van a intervenir en ámbitos que creen urgentes y, sin embargo, que son de titularidad o del gobierno o de las diputaciones, y tramitan expedientes para obtener esa autorización. Todo esto se está reconduciendo. Con respecto a los territorios históricos, mire, yo he echado un vistazo a los trabajos de la ponencia durante esta última legislatura y he visto que ninguna de las propuestas que se han puesto sobre la mesa plantea una transformación radical del modelo sobre el que venimos descansando en los últimos 30 años. Puede haber retoques puntuales aquí y allá, pero alteraciones no. Ni tampoco en el sistema fiscal. La competencia seguirá estando en los territorios históricos si atendemos a lo que hoy por hoy recogen todos los documentos que han puesto los partidos políticos sobre la mesa. Vamos con ello enseguida. Iker Casanova cierra este bloque. Sí, para nosotros la arquitectura interna institucional de este país debe responder por lo menos a 3 principios. Uno, el de la democracia, es decir, que la gente se sienta representada, y por tanto también coincidimos en esa visión fundamentalmente municipalista. En segundo lugar, la eficiencia, y en tercer lugar, la igualdad interna en derechos y en servicios entre las personas. A día de hoy se producen evidentes desequilibrios, y en cuanto a la cuestión de la eficacia, bueno, a veces hablamos de determinados temas, por ejemplo, con responsables del PNV, y nos dicen, no, pero es que eso es competencia de las diputaciones. Y en las diputaciones, ¿quién gobierna? ¿El Partido Demócrata de Alabama? O al final lo que tenemos es que tener una arquitectura institucional que responda a los problemas, y en cuestiones como la fiscalidad, porque es la clave, sin renunciar a lo que es la conexión con los derechos históricos. Es evidente que hay que tener una visión de país y que hay que tomar decisiones de país que luego las diputaciones materializan a través de sus competencias. Último tema. Han estado ustedes 4 años intentando renovar el Estatuto de Gernika y ha sido imposible. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo? ¿El derecho a decidir, José Pastor? Bueno, ese es uno de los obstáculos importantes, ¿no? Y una definición que se establecía con ciudadanos de primera y de segunda en función de si eran ciudadanos de verdad, vascos, o eran ciudadanos comunes, ¿no? Y luego el derecho a decidir a nosotros nos ha parecido siempre una especie de trampantojo. Es algo que los nacionalistas usan como un elemento de convencimiento hacia una parte de la población porque da menos miedo que el derecho a autodeterminación o la independencia. Entonces se camufla con ese espantajo del derecho a decidir, que no se sabe exactamente qué quiere decir y que cada uno puede ponerle el acento donde quiera, pero que en el fondo quiere decir lo que quiere decir, el derecho a que se pueda separar un territorio, en este caso Euskadi, del conjunto del Estado español. Y nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, en que eso sea
el elemento troncal que defina la nueva apuesta de reforma del Estatuto de Gernika, y por eso no apoyamos aquellas bases. Sí apoyábamos los aspectos sociales, pero estaba todo contaminado por ese supuesto derecho a decidir. Carmelo Barrio. ¿Para qué ha servido la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco? Pues para escenificar el acuerdo entre el PNV y Bildu en relación con sus claves nacionalistas y de independencia, y también al PNV le ha servido pues para darle una satisfacción a Bildu. No le ha podido dar satisfacciones en otros ámbitos presupuestarios, pero en el ámbito de acordar unas bases además que dan muchos riesgos y muchas incertidumbres a este país en relación con el derecho a decidir, con la pretensión de independencia, con eso de los vascos de primera y vascos de segunda, darle esas satisfacciones que se autoalimentan los nacionalistas, y en cualquier caso, además, dentro del marco del desafío político nacionalista catalán. Se han tenido que buscar una excusa por ahí pues para dar esa satisfacción. Al final no ha servido para nada, porque no se ha demostrado que hay un mayor acuerdo en relación con el Estatuto del 79 de Gernika, y ese es el elemento fundamental. No hay claves políticas más que las nacionalistas, las que marca el PNV con Bildu cuando logran esos acuerdos que dan muchos riesgos y muchas incertidumbres. Acuerdo, lo hubo al principio, pero luego no tanto. Ahora Josu Erkoreka nos dice, ¿por qué no ha habido un acuerdo? Bueno, yo no sé por qué dicen que no ha habido un acuerdo. Dicen que hay que empezar desde el principio y acabar en el final, ¿no? Eso ha tenido un recorrido. La ponencia de autogobierno ha acabado la legislatura con 3 documentos sobre la mesa, uno de los cuales refleja esa expresión de una voluntad de acercamiento de 3 grupos parlamentarios, que tiene coincidencias y tiene discrepancias, pero expresa esa voluntad de aproximación y de acuerdo, ¿no? Y todavía esas discrepancias hay que limarlas y hay que trabajarlas, ¿no? Y hay otros 2 documentos que han sido expresión de la voluntad de cada uno de los grupos parlamentarios que lo sustentan, sin ninguna voluntad de aproximación. La del Partido Popular es clarísimamente distante porque no reconoce ni el Estatuto del 36. Y en la euskera dice simetría pura con el castellano. Se ríe de lo que dice la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias en relación con esa cuestión. O sea, por no obedece ni la grafía legalmente aprobada en Cortes Generales de los territorios vascos, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay un documento de partida y hay una expectativa y un recorrido en Cortes Generales por donde hay que pasar necesariamente si operamos con realismo para ampliar el autogobierno. Si queremos jugar solamente a hacer gestos simbólicos, podemos operar de otra manera, pero si queremos operar de verdad, siendo útiles y haciendo un planteamiento viable, con recorrido, tenemos que operar necesariamente con el escenario de las Cortes Generales. Realismo, y que Casanova creo que iba por usted. No, yo es que sin que sirva de precedente quería responder a tu pregunta. Sí. que era que por qué no se ha conseguido en esta legislatura. Además, haría una pequeña meditación, ¿no? En esta legislatura, ya desde 2012 el señor Iñigo Urkullu dijo que íbamos a tener un nuevo estatus, no un nuevo estatuto, sino un nuevo estatus, y que en 2015 iba a haber un referéndum, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hemos conseguido? Pues porque el PNV ha sentido vértigo al ver reflejado negro sobre blanco todo aquello que venía diciendo en los últimos años sobre el derecho a decidir. Entonces, después de llegar a un acuerdo firmado y rubricado con Euskal Herria Bildu para las bases de un nuevo estatus basado en el derecho a decidir y también en la ampliación de derechos en muchos ámbitos a la ciudadanía, después de ver, dijo, esto en Madrid no nos lo aprueban. Esto supone una confrontación con el Estado. Entonces, yo aquí me bajo de este caballo. Y se bajó en mitad de la carrera, rompió el acuerdo, rompió su palabra y buscó otra serie de alianzas que al final no han fructificado en nada. Lo que nos lleva a lo que va a ser el leitmotiv de la legislatura que entra, que es decir, un acuerdo, si les da la mayoría, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, para hacer la política económica de derechas del Partido Nacionalista Vasco y para hacer la política referente al modelo de Estado centralista del Partido Socialista. ¿Y el Carrequín Podemos, Hernández? Bueno, yo respondiendo también a tu pregunta, yo creo que no ha fructificado un buen acuerdo, porque creo que muchos partidos políticos han estado jugando pues, al tacticismo con un tema que es muy sensible para la ciudadanía en general, ¿no? Desde luego, el Carrequín Podemos Izquierda Unida lo que sí que hemos hecho es poner toda la carne en el asador. Hemos pretendido, por un lado, y además yo creo que esa parte pues podemos decir que en cierta manera se ha conseguido, que hubiera un acuerdo sobre nuevos derechos de ciudadanía. De hecho fue la parte que mayor acuerdo suscitó, donde nosotros pusimos mucho empeño, derechos de las mujeres, etcétera.
y creemos que sí ha habido un avance, ¿no? Pero luego también sabíamos que donde el principal foco del problema pues es el derecho a decidir, o como lo queramos llamar. Por eso nosotros pusimos también una propuesta que pudiera ser factible, pero la verdad es que no nos recogió el guante nadie. Entonces tengo la sensación de que mucha gente estaba interesada en otro tipo de cuestiones. Está recogida en el documento. No sé si te lees los documentos del Parlamento o no. Está recogida en rojito como una de las discrepancias convergentes de las que han hecho. Estoy hablando de Desde el primer momento planteamos también la apertura de 2 mesas paralelas, precisamente para poder abordar estas dos cuestiones y que una no las trase a la otra, y desde luego nadie quiso, porque todo el mundo estaba... nosotros apoyamos esa propuesta. En el derecho a decidir habría un mínimo común, una mayoría en el Parlamento. PNV, ¿a favor? Vamos, tenemos un camino por delante importantísimo en la perspectiva de los compromisos arrancados al Gobierno central en la sesión de investidura. En relación a los sentimientos nacionales de pertenencia que tienen que tomarse en consideración y respetar en la reforma del nuevo estatuto, y ahora que influye tanto EH Bildu en Madrid, podría hacer otro pacto con los habituales de Madrid para conseguir estas cosas, no para otras, sino para esto. Si tan importante es el derecho a decidir, a ver si lo firmáis, si lo conseguís. Espero que lo cumplieran, no como otros. Solo registráis ahí cosas para cumplir el Estatuto de Gernika, lo cual venimos haciendo nosotros desde el año 85. Pero claro, y no está cumplido todavía. Eso es como el Domuit Vascones, y a ti que te gusta la historia lo conocerás. Claro, a base de decir siempre que está cumpliendo el Estatuto, resulta que no se ha cumplido. Pero vamos a hablar de realismo, vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de democracia. En este país existe un consenso político, al menos en el plano teórico, suficiente, respaldado por una mayoría social y desde luego institucional suficiente como para presentar en Madrid un texto que responda a las necesidades y a los deseos políticos de una mayoría de este país, basado en el derecho a decidir nuestro futuro. Esa mayoría política existe. Lo que pasa es que el PNV no quiere operativizarla porque en Madrid, porque en Madrid nos van a decir que no, y eso supone un cierto nivel de confrontación política. Pero es que sin confrontación política, a lo largo de la historia, no se ha conseguido nada. Y siempre pongo el mismo ejemplo. La peor forma de censura es la autocensura. Cuando tú interiorizas cuáles son los límites que te imponen, hemos llegado al peor estadio de la censura. Y eso es lo que hace el PNV. Nosotros decimos, podemos hacer aquí un estatuto basado en el derecho a decidir que responda a nuestras aspiraciones y con un amplísimo respaldo social. Hagámoslo y defendámoslo como pueblo y como sociedad ante Madrid. Ese es un recorrido que ya hemos hecho. Ese es un recorrido que hemos hecho ya. EH Bildu, entonces estaba en 3 a favor y 3 en contra, estaba en otra dinámica. Pero el PNV no lo defendió. Te falta la parte defendámoslo en Madrid. Yo estaba en una concentración. Una vez defendiendo aquella iniciativa con el Endacari en nombre del Parlamento Vasco. Enterrasteis el plan Ibarretxe en el minuto 1. Si permitís a otros que no sean nacionalistas que demos opinión, porque si no parece que es una cosa entre nacionalistas, y no es verdad, porque este país está compuesto por nacionalistas y por gente que no nos sentimos nacionalistas. Desde luego. Y pensamos que para que ese proyecto, cualquier proyecto, que son al fin y al cabo pactos de convivencia y de futuro, fructifique de verdad y no sea un brindis al sol, tiene que ser integrador para que la mayor parte, al menos, si no todos, de las sensibilidades que conviven en este país, que siguen existiendo. Pero no te enfades, José. Si el PNV ya te ha dicho que van a hacer lo que puedan digáis estar vosotros, dentro de no ese texto. Por eso ya os han dicho que el PSOE, o está el PSOE o no hay acuerdo. Si el PNV lo ha dicho a ti. Yo no le he oído decir eso. Yo he hablado de pactar con el gobierno actual, con el que pactáis vosotros y luego exhibís orgullosamente los acuerdos aquí. Con ese hemos pactado cosas y acabo de citarlas que ofrecen posibilidades para esta nueva legislatura. A Carmelo Barrio y a Jon Hernández. Carmelo. Lo más claro de todo esto, que es la ponencia de autogobierno y el marco en que se ha desenvuelto, es las bases aprobadas por el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Ahora están haciendo una escenificación electoral, pero lo que hay es un acuerdo de verdad. Un acuerdo que hoy esconden, pero el día 13... el señor Eguíbar dirá que lo primero que van a hacer es volver a reeditar la ponencia de autogobierno sobre las bases y hacer un no sé cuál hoja de ruta. Y eso es lo que va a pasar. Ojalá fuera así, pero desde luego incluso hasta tu partido debería reivindicar el derecho a decidir ante Madrid, porque menuda laminación de candidato que ha habido, imposición del dedazo de Madrid. Jon Hernández. Fíjate, yo creo que hay un poco de trampa aquí. Yo creo que el problema no es tanto de que Madrid nos vaya a decir que sí o que no, porque nosotros podemos decir, mira, nosotros queremos esto y el derecho a decidir está muy bien, pero en el marco jurídico que tenemos, si nos lo van a cortar es venderle a la gente humo, y nosotros pensamos
que dentro del marco jurídico que tenemos, y ya he dicho al principio que nosotros somos partidarios de cambiar el marco constitucional del 78 y tener un marco que realmente recogiese, y así lo digo, el derecho de autodeterminación, porque yo soy partidario y mi tradición histórica lo es, ¿no? Pero en el marco que tenemos hay también posibilidades y eso es lo que nosotros planteamos, no venderle humo a la gente y sí buscar la manera de que la gente pueda ejercitar ese famoso El derecho. único derecho por el que llamas vender humo es el derecho a decidir. Por el resto de derechos Podemos jamás diría que es vender humo a la gente, pelear por un derecho que en principio te van a negar. No, pelear sí. Ah, yo he pues dicho eso te buscar digo. la fórmula Pues para buscar la fórmula para hacerlo efectivo. Pero ha dicho una cosa con la que estoy de acuerdo, que aquí Cerramos ya, el dilema es o hacer una propuesta viable o inviable, con recorrido o sin recorrido, para ampliar el autogobierno o para meterlo en una urna. Ese es el dilema. Bueno, pues les voy a hacer la pregunta que les hago casi todo. Yo creo que esta pregunta la vengo haciendo en los debates de autogobierno desde... no me quiero poner a contar batallitas. No te pongas antigua. ¿Qué votarían ustedes a la pregunta? ¿Debería Euskadi ser un país independiente? Porque nadie ha hablado de independencia, que yo sepa en este debate, y eso igual sí es noticia. Carmelo Barrio, Partido Popular, Ciudadanos. Pues vaya pregunta innecesaria, ¿no? La verdad es que la vuelta a planteamientos sabinianos pues solo sería un error, ¿no? Euskadi tiene que fortalecerse en una España fuerte, en una Europa unida, y fuera de eso entendemos que solamente hay retroceso económico, social, deterioro político. Es una cuestión anacrónica, innecesaria, no forma parte de la reivindicación de la sociedad en absoluto. Solo es un planteamiento político imposible. José Antonio Pastor, Partido Socialista. Muy rápidamente, no. Jon Hernández, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida. Partiendo de que lo positivo sería de que la gente pudiera responder a esta pregunta, ¿no? Y yo si tengo que responder a esta pregunta diría, hombre, Euskadi tiene que ser lo que sus ciudadanas y ciudadanos quieran. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos una Euskadi integrada en otro modelo de Estado español plurinacional donde tengamos... La pregunta es, ¿debería Euskadi ser un país independiente? Claro, pero es que esa pregunta debería ser más clara. Eso es una de las cosas que nosotros defendemos. ¿Usted quiere la independencia y la creación de un nuevo Estado, sí o no? Nosotros ahí decimos que no, que queremos construir un Estado plurinacional en el conjunto de España al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría social. Iker Casanova. Nosotros, evidentemente, Euskal Herria Bildu respondería que sí a esa pregunta. Sí queremos ser un Estado independiente y queremos que haya un marco jurídico que reconozca la posibilidad legal de acceder a esa independencia mediante la expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía. Que estamos hablando de un nuevo estatus significa que es un punto de encuentro hasta que se articule esa mayoría independentista para gestionar y organizar la pluralidad de identidades y de voluntades de esta sociedad. Y Josu Erkoreka, PNV. El derecho a decidir es democracia pura. Si lo quiere así la mayoría de la sociedad vasca, sin ninguna duda. Y la pregunta era, ¿debería ¿Pero ser qué quiere el Euskadi, PNV? Esa es la pregunta. ¿debería Euskadi ser un país independiente? Lo que pide la mayoría de la sociedad vasca, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Gracias a todos. Aquí hay algunos que han dicho que no, ¿eh? Y aunque lo quiera la mayoría vasca. La noticia es que el PNV no diga ni que sí ni que no. Gracias Como a todos. siempre. Cuando llegue el momento, no se preocupe que lo vamos a decir. Cuando consigáis vosotros... Cerramos el micrófono y que siga el debate. Gracias a todos por escucharnos. Hasta otro día. Agur, eskerrik asko.